El próximo ejercicio de la serie es agachar el cuerpo, arquear la espalda, que pertenece al segundo nivel de práctica de Smien Chikung. También hay un video que ya lo hice, les voy a dejar el link, pero vamos a verlo en detalle. Vamos a ver este ejercicio. Entonces, el propósito principal de este ejercicio es trabajar el vaso gobernador. Vaso gobernador es uno de los... Tenemos 12 meridianos principales en el cuerpo, ¿sí? Entonces, y en el centro del cuerpo tenemos vasoconcepción, que va desde aquí, todo por abajo hasta el perineo, y vasogobernador, que va desde el perineo, todo por atrás sobre la columna, pega la vuelta hasta aquí. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos meridianos controla diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Vasogobernador, vamos a ver ahora todos los beneficios de trabajarlo, pero tenemos que saber que controla la energía yang de todo el cuerpo. Entonces, además de trabajar el vasogobernador que va sobre la columna, obviamente vamos a trabajar la columna, también vamos a trabajar el meridiano de vejiga, que vamos a ver también todos los beneficios que esto trae. Pero el meridiano de vejiga tenemos la columna, ¿sí? Con vasogobernador o Dumai yendo por la columna, y a los lados tenemos el meridiano de vejiga, ¿sí? Que se divide en dos, todo a lo largo de la columna, ¿sí? Y después se vuelve a unir. Vamos a ver en detalle por qué esto es importante, pero ténganlo en cuenta. Vamos a estar trabajando todos estos elementos. Vamos a ver los requerimientos de postura. Entonces, este ejercicio lo vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa es frotar las muñecas, la segunda agachar y arquear, la tercera llevar la cabeza hacia las piernas y la cuarta volver hacia arriba. Entonces, en la primera etapa, lo que vamos a hacer es entrelazamos los dedos, ¿sí? Subimos, 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 las manos bien hacia arriba, sobre la cabeza, y frotar las muñecas lo que vamos a hacer es estiro un brazo y después el otro. Y estiro un brazo y el otro. Y cuando estiro voy hacia adelante, es hacia adelante y hacia arriba y hacia atrás. Y después el otro brazo hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Estiro bien la muñeca, estiro la muñeca, empujo desde la base de la palma, empujo, y este empujar hacia arriba afecta también obviamente al codo, al hombro, toda la parte lateral del cuerpo. La columna también se estira, ¿sí? El lado que si estoy del lado derecho empujando hacia arriba, entonces toda la columna del lado derecho también se estira hacia arriba, se elonga hacia arriba, y después el lado izquierdo, y derecho, izquierdo, ¿sí? Y voy de esta forma. Todas las veces que quieran, yo diría mínimo 10, pero todas las veces que quieran. Esto es muy bueno. Primero, masajear las muñecas con este movimiento que hacemos. En la muñeca hay un montón de puntos de acupuntura. Entonces, está re bueno para abrir y estimular todos estos puntos de acupuntura. Segundo, al estar estirando la columna y el lateral del cuerpo, nos ayudan también a trabajar el meridiano de vejiga, de vesícula biliar, que nos va a ayudar a que la energía yang del cuerpo suba, la energía pura del yang de los órganos suba a la cabeza, que es algo muy bueno y es muy relajante, ¿sí? Entonces, la energía de la vesícula biliar tiene que estar subiendo, tiene que estar fluyendo libremente hacia arriba. Si no, se producen, hay un montón de síntomas y de sentimientos incómodos que se producen cuando el chi de la vesícula biliar no está fluyendo hacia arriba. Entonces, esto es muy bueno, muy, muy bueno. ¿Sí? Mientras estamos haciendo esto, tenemos que mantener el pecho abierto, ¿sí? Que no pase esto, ¿sí? No así, sino derechitos hacia arriba, palmas hacia arriba, mirando al cielo, sobre la cabeza. La coronilla se mantiene hacia el cielo. Y pecho abierto, pero al mismo tiempo, Duchi y las lumbares se mantienen
tratando de arquear las lumbares. ¿Sí? Duchi hacia Migmen, Migmen un poquito hacia afuera como para abrir las lumbares. ¿Sí? Entonces, esta postura la tenemos que mantener, que no pase de... ¿Qué estás haciendo? Así... Esto, no. Mantenemos la postura del cuerpo y lo que se mueve son las muñecas, los brazos, la columna que se estiran hacia arriba y se relajan. Se estira y se relaja. Se estira y se relaja con las manos bien sobre la cabeza. ¿Sí? Traten de que no pase así, acá. Lo ideal es las manos bien hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esta es la primera etapa. La segunda etapa es, una vez que terminamos de hacer esto, ponemos las palmas hacia adelante, dedos hacia arriba, y vamos a ir arqueando la columna, vamos a arquear hacia abajo. Pero vamos a ir, tratar de que sea vértebra por vértebra, lo más lento y delicado posible. Como mínimo tenemos que tratar de dividir el proceso de ir hacia abajo en 3. Primero las cervicales, después el torso y después las lumbares. ¿Sí? Entonces, acuérdense, esta etapa es agachar y arquear. Entonces, ese es el proceso de agachar. Entonces, terminamos acá. ¿Sí? Me voy a poner de lado para que me vean bien. Y voy a ir bajando. Primero las cervicales y las manos siempre, siempre al costado de los oídos. ¿Sí? Entonces, cervicales. Dorsales y lumbares. ¿Sí? Eso es agachar. Llego, trato de llevar las palmas, arqueo sección por sección y trato de llevar las palmas a que toquen el piso. Si no llego a tocar el piso, no pasa nada. Bajen hasta donde puedan. Está bien. Y la siguiente parte dijimos agachar y arquear. Eso fue agachar. Entonces, arquear lo que se refiere es, una vez que llegamos abajo o hasta donde llegan, metan el ombligo hacia adentro y saquen Migmen hacia afuera, ¿sí? Como arqueando las lumbares en particular. Toda la columna se arquea, pero nos interesa en particular las lumbares, ¿sí? Entonces llegamos abajo y arqueamos. Arqueamos. Es un movimiento que desde afuera no se ve, pero es esto, ¿sí? Tienen que sentirlo, es realmente muy particular. No es solo, como les digo, no es solo agachar. Es agachar y arquear. Es muy importante el arquear para terminar de abrir la columna. Entonces, cuando hacemos este trabajo de agacharnos y arquear, no solo separamos todas las vértebras de la columna, sino que también hay un montón de ligamentos en la columna y músculos. El ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo de la columna. Todos estos se estiran, se abren. También se ajusta todo el chi en la cabeza y el sistema nervioso, ¿sí? Porque al abrir, relajar las vértebras, que cuando no hacemos este tipo de ejercicios, estamos todo el tiempo de pie, las vértebras, por efecto de la gravedad, ¿no? Se comprimen. Entonces, darle esta oportunidad a la columna de abrirse, de estirarse, de relajarse, es muy necesario. Es muy necesario y se siente muy, muy bien. Entonces, siempre que puedan, este ejercicio llevan hacia abajo, ¿sí? Entonces, este es el segundo paso. Arquear y agachar y arquear. El tercer paso es llevar la cabeza hacia las piernas, ¿sí? Y lo vamos a hacer en 4 veces. Una se repite, ahora van a ver. Entonces, llegamos hacia abajo y lo que vamos a hacer ahora es tratar de llevar la cabeza hacia que toquen las piernas, ¿sí? Esa es la intención, más allá de que lo puedan hacer o no. La intención es que la cabeza toque las piernas con la cara. Y después, si quieren un nivel más de dificultad, que la tope de la cabeza, la coronilla, toque las piernas, ¿sí? Cosa que se estire bien. El objetivo de esto es que abrir todavía más, que se elongue más
la columna y las vértebras, ¿sí? Entonces lo vamos a dar hacia adelante, después nos levantamos un poquito, vamos a un lado, la misma idea, y al otro lado la misma idea, y después volvemos al centro, las manos las llevamos hacia atrás, con el dedo índice y el dedo gordo principalmente vamos a pellizcar o masajear digamos, la cavidad que está entre el tendón de Aquiles y el hueso del pie, ¿sí? Ahí vamos a masajear y nos vamos a ayudar con las manos a llevar la cabeza un poco todavía más cerca del cuerpo y de las piernas, ¿sí? Y volvemos adelante. Entonces, un montón de cosas dije. Vamos a ver. Terminamos ahí, fuimos hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí, perdón que voy a estar con la cabeza en posición mala, tengo el micrófono acá, pero ustedes tienen que estar siempre con la coronilla hacia abajo y los brazos y las orejas tienen que estar alineados. Y la idea de esto es que cuando bajemos, lo que muchas personas tienden a hacer es esto, ¿sí? Es hacer así. Y bajar con las manos y no bajar con la cabeza. Entonces, si no bajamos con la cabeza, no estamos elongando la espalda, no estamos elongando los meridianos, los músculos, no estamos ¿sí? La cabeza tiene que bajar. Entonces, como punto de referencia, vamos a siempre mantener las manos pegadas con los oídos, con las orejas, ¿sí? Entonces, vamos a bajar. Como les digo, perdón que yo voy a tener la cabeza mal, pero tengo el micrófono y quiero que se escuche bien. Entonces, cuando estoy abajo, 3 veces mínimo, trato de bajar un poco más y relajo. Bajo, relajo. Bajo y relajo. ¿Sí? Y después, lo mismo, voy a ir hacia un lado. Me voy a poner de frente ahora. Hacia un lado. Bajo y relajo. La idea es la misma. La idea es la misma. La cabeza quiere ir a tocar las piernas, ¿sí? Pero cuando lo hago de lado, van a sentir que si yo me giro para este lado, ¿sí? Si yo giro para la derecha, el lado izquierdo del cuerpo se va a elongar más. Tienen que sentir eso. Que la cadera, traten de mantener la cadera. Si el cuerpo gira hacia la derecha, traten de que la cadera no gire también en la derecha, sino que quede hacia el frente. Cosa que se estire, que se elongue todo este sector, ¿sí? Entonces tienen que sentir más elongación. Si me giro a la derecha, más elongación en el lado izquierdo. Y si me giro a la izquierda, opuesto, van a sentir más elongación en el lado derecho, ¿sí? Entonces bajo. 3 veces mínimo. Y lo mismo al otro lado. Y ahora vuelven al frente. Y como les decía antes, van a llevar las manos hacia atrás, como juntando algo de la tierra. Pellizcan el tendón de Aquiles. Y van a masajear aquí. Y después se van a ayudar con las manos para bajar un poco más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso sería el tercer paso, cabeza hacia las piernas. Después vuelven las manos hacia adelante. Cuando masajeo, imagínense que este es mi tendón de Aquiles. Y yo estoy haciendo esto, este masaje. Presiono y relajo, presiono y relajo. En circular, si quieren también. Con los dos, en ambos tendones. Y después, el último paso es volver hacia arriba. Entonces, volver hacia arriba también es importante mantener las manos al costado de las orejas todo el tiempo. Y vamos a hacer el proceso inverso. Cuando bajamos, fuimos sección por sección de arriba hacia abajo. ¿Sí? Primero las cervicales, después el torso y después las lumbares. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a subir y vamos a tratar de ir
vértebra por vértebra o mínimo sección por sección. Entonces, primero las lumbares, después el torso y después las cervicales. ¿Sí? Entonces, terminan todo el proceso. Y suben. ¿Sí? Y ahora que están arriba, ondulan la columna como para terminar de relajar todos los músculos de la columna. Si hay alguna tensión, terminamos de relajar y volvemos, repetimos. Y me estiro hacia arriba y empiezo a bajar de la misma forma que antes. Primero las cervicales y repetimos todo el proceso. Entonces, cuando estamos subiendo, es importante primero, es importante en todo el proceso de lo que estamos haciendo que las piernas se mantengan estiradas, ¿sí? Entonces, hay dos errores comunes durante esta práctica. El primero es lo que yo les decía, ¿sí? Las manos adelante de los oídos, porque un error común es hacer esto. Y no estoy, si la cabeza está acá, no estoy estirando la espalda. No se está elongando la columna. Tiene que estar la cabeza hacia abajo, es vital. Si eso les va a hacer que sea más difícil, pero es justamente lo que queremos, digamos. Si no pueden llegar hacia abajo, no importa. El objetivo no es llegar hacia abajo, el objetivo es abrir, estirar la columna, las vértebras y los músculos y los tendones y los ligamentos y todo. Entonces, eso es lo importante. Entonces, hagan foco ahí. El otro error importante, el otro error común es que las piernas no se mantienen estiradas. Entonces, de nuevo, bajo, en vez de levantar la cabeza, lo que hago es doblar las piernas para llegar hacia abajo. Y es lo mismo, digamos, si está bien, la cabeza está en la posición correcta, pero si yo no estiro las piernas, digamos, necesito dos puntos de tensión, ¿sí? Uno lo hace la cabeza y el otro con las piernas estiradas. Yo libero esta tensión y no estoy elongando. Entonces, es importante los dos elementos. No flexionen las rodillas y mantengan el mentón hacia el pecho, con la cabeza bien encorvada, para que estiren bien. De nuevo, no es importante si no llegan hacia abajo. Eventualmente van a llegar abajo. No pasa nada. Lo importante es la elongación. ¿Sí? Entonces, otro elemento, cuando subimos, podemos subir lentamente, como lo mostré recién, pero al subir, el efecto, que ahora vamos a ver los efectos, pero al subir, digamos, cuando bajamos, estiramos todas las vértebras. Y no solo se estiran los elementos físicos, como los músculos, los tendones, los ligamentos, las vértebras. No solo se estiran y se elongan esos elementos físicos, sino que también se abren los puntos de acupuntura que están sobre la espalda, ¿sí? Entonces, al subir, hace el efecto opuesto, es decir, los puntos de acupuntura se cierran. Entonces, si queremos entrenar este cerrar y enviar chi hacia adentro, que ahora vamos a ver, uno de los efectos es enviar chi hacia los huesos. Esto tiene el efecto de fortalecer los huesos y la sangre. Si queremos entrenar eso, podemos subir rápido. Y esto, tómenlo con cuidado, fíjense si lo pueden hacer o no. Pero pueden, como les decía recién, subir, como les mostré, o una vez que están acá, y suben rápido, ¿sí? Y elongan. Entonces, esto es para entrenar el cerrar de la energía hacia adentro, ¿sí? Que rápidamente la energía vaya hacia adentro. Es opcional, no hace falta que lo hagan. Los efectos de esta práctica. Es efectivo para tratar problemas de columna, los músculos de la espalda y problemas de riñones. Es efectivo para la hipertensión arterial, que esto es algo que también me lo han preguntado. Es bueno para muchas personas que tienen hipertensión arterial, le tienen miedo a este ejercicio, digamos, porque
el hecho de agacharse les hace pensar que les va a hacer mal o se van a marear y se van a caer, etc. Entonces, lo hacen con cuidado. Es importante ir graduando la dificultad, ¿sí? Ir viendo lo que se puede hacer, lo que cada uno puede hacer e incrementar gradualmente la dificultad a medida que vamos progresando. Pero este ejercicio es muy bueno para trabajar los problemas de hipertensión arterial. Otro efecto es que ejercita el vaso gobernador, como mencionamos antes, y el meridiano de la vejiga. También ya lo explicamos, el vaso gobernador pasa por el centro, meridiano de vejiga a los costados. El vaso gobernador regula el yang de todo el cuerpo. Entonces, el regular y trabajar el vaso gobernador nos va a ayudar a regular la energía yang de todo el cuerpo. Entonces, el cuerpo, ¿qué es la energía yang de todo el cuerpo? La energía yang es la energía activa que nos ayuda a hacer cosas, es la que activa el cuerpo, activa el metabolismo, ¿sí? La energía yin es su contrapartida, es la que nos ayuda a relajarnos. Entonces, trabajar el vaso gobernador nos va a dar vitalidad, nos va a ayudar a que los mecanismos autogenerativos del cuerpo se activen, el cuerpo empieza a trabajar. ¿Sí? Si hay algo que está dormido, que no está trabajando, que está... trabajar el vaso gobernador lo va a empezar a activar, porque va a fortalecer el yang de todo el cuerpo. Y el meridiano de vejiga, lo importante, además de, obviamente, la vejiga, el meridiano de vejiga tiene un montón de puntos de acupuntura que regulan los órganos internos. Entonces, abrir todos estos puntos también ayuda a tratar los órganos internos. Entonces, este ejercicio, además de trabajar problemas de columna, problemas de músculos de columna, problemas de riñón, y tengan en cuenta esto, problemas de columna y músculos de la columna, ¿sí? Desde la medicina china se considera que la espalda tiene muchos músculos, algunos son más superficiales y otros más profundos, ¿sí? Los músculos más superficiales están regidos por la energía del meridiano de vejiga y los músculos más internos están regidos por la energía del chi del meridiano de riñón. Entonces, si tenemos problemas de columna, escoliosis, por ejemplo, trabajar la energía de la vejiga y la energía del riñón es muy importante porque nos va a ayudar a que el cuerpo empiece a regular mejor estos músculos, ¿sí? El hecho de que haya músculos más tensos que otros, más elongados que otros, que es lo que deforma la posición de la columna, es estos músculos. Si regulamos estos músculos, regulamos la posición de la columna. ¿Cómo regulamos cómo regulamos los músculos? Los más superficiales por ahí son más fáciles, pero los más profundos. Pero si lo vemos desde el punto de la medicina china, el regular la energía del riñón y el regular la energía de la vejiga nos va a ayudar a trabajar estos músculos, ¿sí? Entonces, este ejercicio, problemas de columna, problemas de espalda, problemas de riñón, problemas de vejiga y problemas de órganos internos. Y problemas de vitalidad, personas que son, como les decía antes, que no tienen energía para hacer cosas, que tienen un metabolismo muy lento, que están siempre desganados, que son muy tímidos. Son todos elementos que nos están demostrando que les falta vitalidad al cuerpo, ¿sí? Que la energía yang no está activa. Entonces, este ejercicio es ideal para todo eso, para todo. También arquear la columna hacia adelante nos ayuda si hay vértebras comprimidas, contraídas, a aliviar esa tensión. Y esto ténganlo en cuenta, personas que no solo problemas declarados de salud de la columna y de la espalda, sino si ustedes están sentados mucho tiempo, tienen un trabajo de oficina, tienen que estar sentados mucho tiempo, la columna, ustedes no se dan cuenta, pero está siendo comprimida todo el tiempo. Y súmenle a eso que si están en una postura mala, más tensión todavía. Entonces, este ejercicio ayuda un montón a eso, ayuda un montón a relajar la columna. Es efectivo para trabajar problemas de huesos y de sangre. Fortalece, porque cuando elongamos y cerramos, nos ayuda a enviar chi hacia adentro, hacia los huesos y por ende, hacia la médula ósea, que también fortalece la sangre. Entonces, este ejercicio también fortalece los huesos y la sangre. Como ven, es un ejercicio extremadamente completo. Así que también
por eso está incluido en esta serie. Son ejercicios esenciales y sumamente efectivos. Entonces vamos a practicarlo una vez completo. ¿Sí? Subo. Masajeo, a ver si ahí pueden ver. Yo estoy doblando las piernas para que me puedan ver las manos, ¿sí? ¿Sí? Estiro, 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 estiro. Piernas bien estiradas, pecho abierto. Lumbares hacia atrás, redondeadas. Y cuando termino de estirar, bajo. Y ahora de lado. Y bajamos, ¿sí? Suponiendo que ese es el último. Bajamos, manos al costado de la cintura. Y esta es la posición. Vamos a enganchar con el próximo ejercicio, que es rotar las caderas.